quise concentrarme en este tema, en el tema de Pesaj, y más que en el tema de Pesaj, en el tema de la Agadá, la famosa Agadá que decimos todos los años, años tras años, y probablemente estemos diciendo algo que no estamos entendiendo. Claramente no vengo aquí a dar toda la explicación de toda la Agadá, pero por lo menos entender que no tenemos ni idea de dónde sacaron esta Agadá, y entender cuáles son las bases y qué es lo que me quiere enseñar de manera sencilla la Agadá, lo cual se esconde detrás de ella un secreto muy grande. Muchas veces uno tiene que empezar a leer este tipo de temas como si no supiera nada. Para poderlo entender, tiene que borrar su mente un poquitito y pensar que realmente lo que ha estudiado hasta ahorita, pues probablemente no lo sepa. Para poder ver cosas nuevas, tiene uno que imaginar que nunca antes lo había visto. De esa manera puede uno entender cosas un poquito más profundas. De hecho, hay veces tenemos las verdades frente a nosotros en la cara, las realidades, y no las vemos. Como una vez le preguntó Rab Neugershel, un rab en Israel, él da un shiur en la radio, y le preguntó a una persona totalmente secular, totalmente no religiosa, y le dijo: mire, rabino, yo quiero que me explique a mí por qué no veo a Dios. Así le preguntó. Y no me venga aquí con misticismos, quiero que me explique por qué no veo a Dios. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Podemos explicarla místicamente? Sí. Sin embargo, escuchen qué bonito ejemplo. Le dijo: mire, ¿usted quiere saber por qué no vemos a Dios? Entonces dice: tome su dedo índice, póngalo frente a su cara. ¿Puede usted ver la punta de su dedo? A esta distancia sí. Y a esta distancia, pues también. Y a esta distancia, ¿puede uno ver la punta del dedo? ¿Por qué no puede uno ver la punta del dedo si lo tiene en la cara? Porque uno tiene muchas veces, cuando tiene la verdad en la cara, no la puede ver. Está tan cerca de ti el Creador, ese Dios, que no lo puedes ver. Ese es el dedo que tienes en la punta de la cara, y aunque hagas visco no vas a ver la punta de tu dedo porque lo tienes en la cara. Entonces, muchas veces tenemos las verdades tan cerca de nosotros que no las podemos ver. Y así dice el Mesilat Yesharim, el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dice en la introducción a su libro, que en base a qué tan mefursam, en base a qué tan sabida sea la cosa, tan conocida sea la cosa, así es la ceguera del ser humano cuando se trata de ver las cosas. O sea, las cosas evidentes son las que menos se da cuenta la gente. Las cosas menos evidentes son las que prácticamente llaman la atención. Pero lo que estamos acostumbrando, dice que lo pueden ver uno en la vida diaria, ¿no? De repente se levanta y busca el salero en la mesa. ¿Y dónde está el salero? En su cara, lo tiene enfrente de él. ¿Pero por qué? Porque lo tienes enfrente de ti. De la misma manera, muchas veces, así le contestó, por eso no podemos ver a Dios. Pero esa ceguera de tener las cosas tan evidentes y tan repetitivas año tras año, decir la Agadá de Pesaj y de año tras año repetir los mismos conceptos, lo hacen tan evidente que muchas veces nos ocultan cosas que no podemos ver a simple vista, más de que nos echamos un poquito para atrás y volvamos a ver todo desde el principio. Y es lo que vamos a ver ahorita por arribita. Ustedes seguramente, todos ustedes, y el que no ahorita lo aclaramos, conocen más o menos cuál es la forma de la Agadá. ¿A qué me refiero con la forma? La Agadá de Pesaj se divide, digámoslo así, en 4 partes. La parte primera, el Manishtaná, que ¿para qué se dice el Manishtaná? ¿Para qué se dice? Para que pregunten. El Manishtaná es despertar la duda de todos los presentes. Manishtaná, empiezan a cantar, se lleva la quehará, se llevan la palangán, la olla, y más bien el plato con los simanim, y despertar la duda. Empezamos hablando también de que éramos esclavos, y contamos que Jajamín se quedaban hasta las noches, desvelados, ¿para qué? Para contar Yetziat Mitzrayim. Y luego dice la Torah, y hay 4 tipos de hijos, el Jajam, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte de la Agadá, la introducción. Después, al final de la Agadá, tenemos las famosas palabras de Rabban Gamliel, que decía: todo aquel que no dice 3 cosas, no sale de Jehová. ¿Qué cuáles son? Pesach, Matzah y Maror. Pesach, Matzah y Maror. Si ya las dije, ¿ya salí? Sí, ya saliste. Ya te puedes sentir bien contigo mismo aparentemente. ¿Qué quiere decir Pesach, Matzah y Maror? ¿Qué tanto poder tiene eso para ser parte de la Agadá
Tanto así que ese es el resumen de la Agadá. Vamos a ver. Al final viene el Alel, que es la despedida de la Agadá. Sin embargo, la parte central es la parte que casi nadie entiende. La parte donde empieza, Tse ulmad, sal y aprende. ¿Qué pidió a Labán Aramí? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué Mavi Kesh Labán Arabi la Azot, que Moshe Nehemar, etcétera, etcétera? ¿Qué pidió Labán el arameo hacerle a Jacob vino, como dice el Pasuk, y empieza a traer una serie de textos que aparentemente en cuál de los 5 libros tendrían que estar, o sea, la Agadá, ¿de dónde tendría que haber sacado su texto? ¿De cuál de los 5 libros de la Torah? ¿De Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar o Devarim? Claramente de Shemot. ¿Por qué de Shemot? Porque ahí está la perashá que habla de la salida de Egipto, la partida del mar, ¿sí o no? ¿Ustedes de dónde creen que sacó la Agadá esos psukim? Está hablando de otra cosa totalmente, y por eso les dije, vamos a alejarnos un poquito, vamos a darnos cuenta de qué es realmente. El que abre la Agadá se da cuenta que dice los psukim Devarim, libro de Devarim. Caray, ¿de qué está hablando? Nos acercamos un poco más al tema y nos fijamos que los psukim está hablando de la famosa declaración que hace el granjero al traer las primicias al Bet HaMikdash. ¿Qué tiene que ver con la noche de Pesach? Los bikurim. Los bikurim, viene la palabra mejor, las primicias. Cuando traía el granjero las primicias al Bet HaMikdash, llegaba con el Kohen Gadol y le dice, y llega y tiene que hacer una declaración con esas primicias. Y de manera increíble, ¿cómo le llama esa declaración? Que por cierto está en Perashat Kitabo, como dice el Pasuk, Veaya Kitabo el Haaretz, etcétera, etcétera. Y dice, ¿qué palabra utiliza? Igati ayom la Hashem elokeja, kibati el Haaretz, etcétera, etcétera. Igati. ¿De dónde viene la palabra Agadá? ¿Qué quiere decir Agadá? Cuidado, no vayan a decir cuento, porque Agadá de cuento se escribe con Aleph. Esta se escribe con Hei. Y Gati es declaro. Declaro el día de hoy, delante de Hashem, que llegué a la tierra de Israel y Hashem me dio frutos y por eso le traigo mis primicias. Y por lo tanto recuerdo en este momento, ¿qué decía el granjero en ese momento cuando traía su canasta llena de comida? Contaba exactamente la Agadá de Pesach. ¿Qué es lo que decía? Beanita beamarta lifnei Hashem elokeja, aramí obedaví. Empezaba diciendo, mi papá, que es Jacob Avinu, sirvió a un arameo. ¿Quién era el arameo? Labán el arameo. Vayeret Mitzrayim, y después tuvo que bajar a Mitzrayim. Vayagor Sham bimtemeat, vivió ahí con llegó ahí con pocas personas, 70 personas, y se convirtió en un gran pueblo, y etcétera, 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 etcétera. Empieza toda la Agadá de Pesach. ¿Qué tiene que ver eso, la declaración del granjero de las primicias de los bikurim, con la Agadá de Pesach? ¿Por qué escogió el Baal Agadá, los que escribieron la Agadá de Pesach, este tema de las primicias? ¿Qué relación tenían? ¿Alguna vez hicieron esa pregunta en su vida? Probablemente no, ni yo tampoco hasta que estudié este shiur, la verdad. Sí, pero hay tantos psukim que hablan de estos temas, el Sefer Shemot. ¿Por qué tener que traer este tema aquí? ¿No? Sin embargo, esa es la primera pregunta que nos hacemos. Sin embargo, no es la más difícil de todas. Vamos a ver realmente por qué bajamos los judíos a Mitzrayim. ¿Ustedes saben por qué bajaron los judíos a Mitzrayim? ¿Por qué bajamos? ¿Por qué fuimos esclavizados 400 años en Egipto? Realmente porque Dios lo dijo. Pero ¿por qué Dios declaró ese castigo de 400 años de esclavitud? Al final fueron 210, correcto. ¿Por qué declararon ese tiempo de esclavitud? ¿Qué hicieron mal nuestros patriarcas para que pase eso? Entonces yo sé 3 respuestas. Están diciendo más o menos una. ¿Ok? Pero si se esfuerzan un poquito más, yo creo que sí sacamos las 3. De cualquier manera, la primera respuesta, la más famosa de ellas, ustedes están diciendo la respuesta del Zohar. Pero ahorita vamos a ver. El Rashi dice que Abraham Avinu tuvo falta de fe. ¿Y qué es lo que dijo Abraham Avinu? Abraham Avinu dijo, Dios, Bame da kirashena. ¿Cómo voy a saber que voy a heredar esta tierra de Israel? ¿Cómo voy a dar? Y que es algo un poquito difícil, bueno, no un poquito, muchísimo, muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque por una falta de fe chiquita, pásenle. Una falta de fe chiquita de Abraham Avinu, ¿vas a esclavizar al pueblo 400 años? Sí, pues no es para tanto. Entonces hay quien explica que un arbolito cuando va creciendo, si es totalmente derecho, pues va a crecer derecho, pero si tiene una pequeña inclinación,
conforme va creciendo, cada vez esa inclinación se nota más, mucho más. Entonces dice, Abraham Avinu era la raíz del pueblo de Israel. Pero con una pequeña inclinación, eso podía generar que ¿qué? Que se inclinara totalmente. Dijo Dios, yo tengo que enderezarlo. Pero ¿qué pasa? Si lo enderezo inmediatamente, pues está bien. Pero el problema es que Abraham Avinu no merecía ser enderezado en ese instante. Entonces iba a ser posteriormente. Entonces enderezar un árbol más chueco y hay que llevarlo ya casi al otro lado. Abraham Avinu perdió ese sentido de esclavitud, porque es lo que tiene uno que sentir delante del Creador. Yo soy su esclavo. Entonces su pueblo va a tener que sufrir. ¿Qué quiere decir sufrir? Educarse 400 años de esclavitud. Porque la esclavitud, que por cierto, ¿qué es la esclavitud? Una vez preguntó Rabel Eliyahu Lopian, algo muy bonito, que seguramente ya lo han escuchado, pero vale la pena repetirlo. ¿Por qué los animales, cuando nacen, inmediatamente nace un animal, empieza a caminar, ya es prácticamente totalmente independiente? Sin embargo, el ser humano es totalmente dependiente de sus papás durante unos cuantos, varios años. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Dice Rabel Elopian, muy bien, para recordarle al ser humano que siempre hay alguien encima de ti todo el tiempo. Y acostúmbrate desde chiquito. Y esa costumbre siéntela siempre sobre ti. No te olvides de que hay alguien arriba de ti. Al principio son los padres. Después de que se quitan los padres, tiene que la persona seguir sintiendo ese sentimiento y es el Creador. Conforme va desarrollando su mente se va dando cuenta. Abraham vino necesitaba un poquito su descendencia que sea reguiada a la esclavitud, al saber que siempre hay alguien encima de ellos. Entonces la primera razón, Rashi famoso, que por eso, porque por falta de fe, aunque sea pequeña, bajamos los judíos a Mitzrayim para reeducarnos como esclavos, con el sentimiento de que siempre hay alguien encima de nosotros. Sin embargo, el Ramban Nachmanides dice, no, la falta de fe de Abraham vino fue diferente. ¿Cuál fue la falta de fe? Cuando Dios le dijo, vete a la tierra de Canaán, ¿qué hizo Abraham vino? Fue a Canaán. Sin embargo, llegó a Canaán y no había para comer, se estaba muriendo de hambre. Entonces agarró y se fue al primer lugar que se fue, Mitzrayim. ¿Qué pasó en Mitzrayim? Secuestraron a su esposa, querían quitarle a la esposa. ¿Qué fue lo que pasó en la Mitzrayim de Moisés, en Egipto de Moisés? A las mujeres las dejamos vivir, a los hombres los matamos. Lo mismo que le pasó a Abraham Avinu, que lo querían matar para quedarse con su mujer, con su esposa. Entonces, la relación, el Ramban dice, todo esto fue por falta de fe de Abraham Avinu, como lo quieras ver. El Zohar, que es lo que querían decir ustedes, es que eran las Neshamot, que vienen, las Neshamot de Adam Arishon, que se viene a arreglar el pecado de Adam Arishon, que nosotros no nos metimos en el Zohar, pero sin embargo está interesante también, que es por eso que teníamos que limpiar, el pueblo de Israel éramos aquellos que podíamos limpiar esas Neshamot para que todo se purificara, etcétera, etcétera. Eso es Kabbalah. Pero nosotros vamos al Prat HaPashut. De cualquier manera, ¿qué le promete Dios a Abraham Avinu? Le dice así, Yadó te da, saber sabrás, Kigeri Yezarajá Be'eretz Olaem, que tu descendencia van a ser extranjeros en una tierra no de ellos. Ba'abadum, y van a ser esclavizados. Beinu otam arba meot shana, y van a hacerlos sufrir durante 400 años. Pero, don't worry, Abraham Avinu, don't worry, be happy. Begam et hagoy asher ya'abodu dan anoji. Al pueblo que te haga esclavo, yo lo voy a juzgar. Be'ajarejen yetzeu berjush gadol. Y después de eso van a salir ustedes enriquecidos, con mucha riqueza. Toda la gente se sabe estos psukim, hasta este pasuk. Pero el siguiente pasuk, muchos lo olvidamos. Y aparentemente no entendemos a qué se refiere. Bedor revi'i yashub ena. Pero la cuarta generación va a regresar a mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La profecía tenía una respuesta, cuarta generación. ¿Cuál es la cuarta generación de Abraham Avinu? Abraham es uno, Isaac, Jacob y los hijos. ¿Quién era el hijo famoso de Jacob? Yosef. Porque por él trabajó durante todo el tiempo Jacob. Ahora vamos a pensar un poquitito. Vamos a recordar la historia. Jacob Avinu se escapó, salió de la casa de sus padres. ¿Fue extraño en una tierra ajena? Claro, con su suegro Labán. Labán el arameo, la arabío Bedaví. ¿Sí o no? Jacob Avinu fue extraño en una tierra ajena, claro que sí. Jacob Avinu fue esclavizado, Ba'abadum, claro. Su suegro lo esclavizó, le pagó, le entregó, le vio la cara la primera vez y la segunda vez le entregó a la que había trabajado por ella la primera vez y con todo y todo le llama que le pagó.
Le pagó, si una persona se casa con una mujer, ¿a quién le está haciendo el favor? Al suegro. Ya no la va a tener que mantener. ¿Quién le pagó a quién? ¿Sí o no? Entonces, ¿lo esclavizó? ¿Lo hizo sufrir? Claro, los psukim dicen que lo hizo sufrir, que se lo comía el frío a Jacob vino en las noches, que a Jalán y Joref, que era Jabalaila, dice el pasuk. ¿Estuvo 400 años? No. Sin embargo, tampoco me molesta eso, porque el pueblo de Israel estuvo 400 años en Israel. No, podemos decir que eso fue el Rahamim de Dios, la misericordia de Dios, que estuvo Jacob vino en vez de 400. ¿Cuánto tiempo estuvo en casa de Labán? Entonces, 7 por Rachel, 7 por Lea y 6 más para trabajar por él. En total son 20. Sin embargo, ¿hasta qué años? Es correcto, 20. ¿Hasta qué año decidió Jacob salirse? Hasta el año 21. 21 años estuvo Jacob vino. Bueno, ¿salió rico? ¿Sí? ¿Y cuándo salió Jacob vino? Dice el pasuk, Vaikasher Yalda Rachel et Yosef, fue cuando tuvo Rachel a Yosef, Vayomer Jacob el Labán, Shalejeni beeleja, le dijo Jacob a Labán, déjame ir. Era la de cuarta generación que iba a regresar a casa de sus padres. Entonces, ¿por qué no acabó todo este asunto de sufrimiento con Jacob vino? ¿Por qué no acabó toda la esclavitud con Jacob vino? ¿Qué fue lo que le faltó a Jacob que hizo que no se cumpliera la profecía en la cuarta generación? Ese es nuestro tema principal, que nos va a llevar a darnos cuenta cómo realmente, o sea, ¿qué nos enseña esta fiesta? ¿Cuál es el secreto que está detrás de toda esta fiesta? ¿Por qué Jacob vino no acabó con esa profecía que hubo en Brit Ben Abetarim, en el pacto entre los animales cortados? Abraham vino. Y vamos a ver. Entonces dijimos, se cumplieron Geri Yezar Haber Lolaem. Se cumplieron todas las características de la esclavitud en Jacob vino. Y él era la cuarta generación. Pero ¿qué es lo que provocó? Ahora, podrían ustedes decir, bueno, está muy bonito tu teoría, pero ¿quién te dijo que tu teoría es correcta? Entonces la teoría, aquí sí es donde vamos a aplicar un poquito el hebreo, pero van a ver ustedes que no hay mucha complicación, porque vamos a ver pasuk por pasuk, cuando Jacob vino se está yendo de la casa de Labán. ¿Cómo dice el pasuk? Bayugad le Labán, Bayoma Shelishi, Kibaraj Jacob. Le avisaron a Labán el tercer día que se escapó Jacob. Cuando llegamos a Shemot, miren exactamente las mismas palabras sobre el rey de Mitzrayim. Bayugad le Melech Mitzrayim, Kibarajá. Exactamente, Bayugad y Bayugad. Pero bueno, puede ser una coincidencia, puede ser, ¿no? Sin embargo, vamos a ver. ¿Qué es lo que hizo Jacob avinu? Labán, ¿qué hizo? Tomó a sus hermanos y los persiguió. ¿Cómo está escrito sobre Paró? Betamo, la misma Lakaj. Y por ejemplo, seguimos. ¿Qué hizo después de eso Paró? Baidof Ajareb en Israel. ¿Y Labán qué hizo? Vayasek Labán et Jacob, regresamos un pasuk arriba. Vayasek Labán et Jacob, y alcanzó Labán a Jacob. ¿Y cómo dice abajo? Vayasigo otam jonim alayam. Las mismas exactas palabras se repiten, Bayugad, Baikaj, Baidof, Vayasek. Entonces, en otras palabras, la salida de Jacob de la casa de Labán es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es exactamente la misma salida de la esclavitud. Entonces, ¿por qué no se acabó con Jacob? ¿Qué hizo mal Jacob avinu? ¿Qué es lo que hizo mal? Vamos a ver. Que por cierto, hay otra similitud increíble. ¿Cuál es la similitud increíble? Los judíos tuvieron 210 años en Mitzrayim. Jacob 21. Uno es una persona, otro son un pueblo. Por eso tiene que estar 10 veces más. Pero es la misma cantidad. Aunque usted no lo crea, no así estaba el programa. O sea, esto tiene una relación, claramente, ¿sí o no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Y última relación más, nada más para que la agarren, que esto es lo más increíble de todo. Jacob vino con qué engaña a su padre. Jacob vino engaña a su padre Yitzhak, con una ropa, con algo que lo cubre, con una vestimenta. Que por cierto, escuché de un compañero, amigo mío, ya de muchos años, Rav Shlomo Ben Hamu, no sé si han escuchado hablar de él, Talmid Jajam muy grande, buenísimo. Escuché en su nombre algo muy bonito, dice que una de las razones por qué nos disfrazamos en Purim
fue porque ¿qué? Jacob, para engañar a Isaac, se disfrazó. Entonces, ya que se disfrazó, ¿y qué provocó? Le provocó a Esab, Baitzak se Akagedola, Umara, que Esab gritara un clamor fuerte, exactamente igual que Mordejai, Baitzak se Akagedola, Umara. Tú provocaste, disfrazándote, un grito, ahora vas a tener que tú disfrazarte para prácticamente para arreglar el grito. Entonces, Purim nos disfrazamos, otra de las razones más que en Purim se disfraza uno, pero estamos en Pesaj. Regresamos a este tema. De cualquier manera... Era la vestimenta de Adán Arizona que se puso. Ok, es verdad, la vestimenta, pero usó una vestimenta que no le pertenecía. Y con una vestimenta engañó a Isaac. ¿Y qué le pasó a él cuando sus hijos vinieron delante de él? ¿Qué le dijeron? Papacito, esta ropa que tú le pasé, esta la encontramos. ¿Con qué engañaron a Jacob? Con la ropa, con la vestimenta. Por una vestimenta bajó Jacob con Labán, por una vestimenta bajaron el pueblo de Israel a Mitzrayim, a ser gerim, a ser extraños en una tierra ajena. Pero bueno, uno podría decir, bueno, está bien, todo esto está muy bonito. Y entonces sabemos nosotros que el final de todo este tema, la salida de los judíos de Mitzrayim, se finalizó con el famoso Corbán Pesaj. ¿Sí o no? Este Corbán Pesaj tiene que ser forzosamente la manera de arreglar las acciones que nuestros padres no hicieron correctamente. Y si se dan cuenta, la Torah utiliza unas palabras de verdad que parece que no caben en el texto. El Corbán Pesaj te pide la Torah que lo hagas así. Dice así: Be'imaet abayit miyot mise. Si van a ser poquitos las personas para agarrar un solo cordero, Belakahu ushgeno akarov el beto bemichsat nefashot, va a agarrar uno con su vecino, lo que cubra sus almas. ¿De qué está hablando esto? El Corbán Pesaj tenía que ser comido todo en familia. Y si no alcanzaba la familia porque era un animalote grandote para pocas familias, entonces agarrábamos, invitábamos al vecino de poquita familia y entre las dos familias lo comíamos todos juntos. Ese era el Corbán Pesaj. Entonces, ¿qué palabra utilizó para decir que lo comamos todos juntos? Van a comer el Corbán Pesaj bemichsat nefashot. ¿Qué es michsat nefashot? Lo que cubra las almas, lo que cubra las personas. Lo que cubra las personas, o sea que le toca un pedacito a cada uno. Que diga la Torah, lo suficiente para cada persona. ¿Qué quiere decir lo que cubra las almas? Lo que cubra un pedacito para cada uno. Porque lo que cubra viene a recordarnos que lo que cubra a la persona, ¿qué es lo que cubre a la persona? Las ropas fue lo que prácticamente provocó que bajáramos a Mitzrayim. Eso que cubre a las personas. ¿Ok? Ahí va, y cada detalle lo vamos a tocar. Porque el Corbán Pesaj es prácticamente el Pesaj Matzah Umaror, es la llave de Pesaj, ¿no? El que no dijo estas tres cosas en Pesaj, no sale de Jehová. ¿Qué son estas tres cosas? ¿Qué tanto es eso? Entonces vamos a ver. Entonces dijimos bemichsat nefashot en base a la cantidad de gente. Pero esa palabra aparece en otro lugar. La palabra michsat viene de la palabra kisui. Kisui quiere decir cubrir. ¿Dónde más aparece la palabra cubrir? En la venta de Yosef. Le dijo Yehudá a sus hermanos: Mabetza kinaro getajeno bejisino edamo. ¿Qué ganamos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Entonces quiere recordarnos también que aquí hubo una cobertura, quisieron cubrir un mal hecho. Dice el Corbán Pesaj es para cubrir una acción buena. El Corbán Pesaj es para cubrir todas las almas. ¿Qué quiere decir? Para que todos estemos juntos, no para que nos separemos. Ustedes utilizaron la cobertura para separarse. Dijeron, ¿qué ganamos? Y yo voy a utilizar la cobertura para ¿qué? Para que se unan. Para que si sobra el Corbán Pesaj, traigan más gente, que vengan más. ¿Ok? Y vean qué interesante está esto. La Torah, dijimos que aquí se disfrazaron, ¿no? Se cubrieron, dijeron falsedades. La Torah te dice, quiero que agarres un C que es un borrego, tamim, íntegro, zahar ben shanai yelahem, mina kebasim, un minaizim, de los borregos o de los chivos. ¿Ustedes conocen un borrego chivo? Ni los de las Chivas del América. Más bien, no existen Chivas del América. Es como si les digo, ¿sí o no?
Es como si les digo, agárrense unas chivas de la América. No existen. Hay borregos y hay chivos. Entonces, ¿qué es un chivo borrego? ¿Saben qué es un chivo borrego? Es un borrego disfrazado. Es un chivo disfrazado de borrego. Eso es un borrego chivo. La Torah te pide que agarres o un borrego, agarra un borrego. ¿De los borregos o de los chivos? ¿Cómo? Si ese chivo no es borrego, el borrego no es chivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedes agarrar un chivo, aunque es en nombre de borrego, para recordarte que al final de cuentas deja de engañar, deja de disfrazarte, deja de esconderte detrás de las cosas. Ok, este concepto se va a aclarar un poquito más adelante. Pero ustedes preguntaron, ¿cómo se tenía que corbar el Corbán Pesaj? Beajeluto, balailaze, como dice, tzaliesh, quemado en fuego. Y si es quemado en fuego, es asado, ¿no? Pero la Torah te dice, no, quemado en fuego. ¿Qué quiere decir quemado en fuego? Yo te voy a explicar. Alto hilum y menú na. No lo coman hervido. Ubushal me bushal bamain. O cocinado en agua. ¿Por qué no quería que sea cocinado en agua? ¿Qué tiene de malo? Siempre se lo preguntó a usted, yo también. Pero Baruch Hashem tengo respuesta. Porque nos viene a recordar otra acción mala que hicieron nuestros patriarcas. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Beaborrek en Bomain. El pozo estaba vacío. No tenía agua. Viene la Torah y te dice, no quiero que te comas el Corbán Pesaj con agua. No vayas a hervirlo en agua ni cocinarlo en agua. Porque tienes que recordar que una vez metiste a tu hermano en un lugar donde no había agua. El pozo estaba vacío, no había agua. Beaborrek en Bomain. Y luego dice la Torah algo increíble. Voy a saltar un poquito más para acá. Dice así, ¿cómo te lo tienes que comer? Acuérdense, el pozo cómo estaba, el pozo de Yosef cómo estaba, vacío. Dice, te vas a comer el Corbán Pesaj, veloto tiro mi meno ad boca, no vas a dejar nada hasta el amanecer. ¿Cómo tienes que dejar el plato? Vacío, igual que el pozo de Yosef. Beaborrek en Bomain, el pozo tiene que estar vacío también. Sin embargo, bueno, ¿cómo seguimos este asunto? Dice el pasuk que tienes que comer, beajelueta bazar, vas a comer esa carne en esa noche, al matzot, umbrorim y ojelú. Matzá y maror lo tienes que comer junto. ¿Dónde aparece maror en la Torah? Antes de este maror mencionado. ¿Dónde aparece? Con Jacob Avinu. ¿Qué le provocó Jacob Avinu a su hermano Esab? Baitzak Tseaka Gedolá Umara. ¿Qué quiere decir Baitzak Tseaka? Y gritó un clamor grande y amargo. La amargura aparece en el sentimiento del hermano de Jacob. Todavía no llegamos a la llave de todo esto. Estamos dando conceptos al aire y ahorita los vamos a juntar. Pero estamos viendo que el Corbán Pesaj es increíblemente, está basada en la clase de un rab americano, Rab David Foreman. Es algo impresionante. A mí es algo increíble. Pero bueno, de cualquier manera, entonces quiere decir que comieron pan, que hay que comer matzá también. Maror ya lo encontramos, y la matzá. ¿Qué hicieron los hermanos de Yosef cuando vendieron a Yosef? ¿Qué es lo primero que hicieron? Dice el pasuk directamente. Vayeshevu lechol lechem. Se sentaron a comer pan. Dice la Torah, aquí no vas a comer pan. Vas a comer matzá u maror. ¿Por qué matzá u maror? Ahorita vamos a entender que es Pesaj, matzá u maror a otro nivel de concepto. ¿Ok? La palabra na la utilizamos anteriormente para que dijimos alto jal mi menú na. Loto gelú mi menú, alto gelú mi menú na. No lo coman na. ¿Qué es na? Aquí la Torah lo utiliza para decirme que no lo comas hervido. Pero la palabra na sabemos nosotros que significa otra cosa. ¿Qué es na? Na puede ser o por favor o inmediatamente. ¿Sí o no? Como lo vimos en la Torah las dos veces que hubo engaños. ¿Dónde hubo engaños? Cuando le dijeron a su papá de Jacob. Bueno, vamos al primer caso. Jacob le dice a Yitzhak, Beatá sana keleja, Yitzhak le dice a Jacob, recoge por favor tus kelim para ir a cazarme un animal. Utiliza la palabra na. Y los hermanos de Yosef dicen, Akerna, reconoce por favor, Aketonet binjau, si es la ropa de tu hijo. El na, esta palabra na, dice la Torah, no vuelves a usar el na para engañar. Lo alto jal mimenu na, que por cierto la palabra na, el na refana la, es una palabra muy poderosa.
Pero dice la Torah, en Pesaj no la uses, porque nada más recuerda el engaño al hermano, el maror que vivió tu hermano. Y la Torah te dice, bueno, voy a meter un poquito más de velocidad, porque que lo tienes que comer de manera rápida y listo para salir. Y te dice la Torah, dice, y vas a agarrar al corbán. Vamos a ver si se alcanza a ver. Vaikra Moshe lejol ziknei Israel, vayomer aleim, les dice así: Mishhu jalen ukhu lahem, y tomen para ustedes son le mishpejotehem. ¿Por qué quiere que jalen? ¿Cómo querían que lo traigan a su casa, al animal? La Torah te tiene que decir, jálalo. ¿Es una mitzvah de jalar el corbán pesa? Respuesta sí, porque eso te recuerda, otro ser humano fue jalado de algún lugar. Baimshehu bayalu et Yosef minabor. Meshijá, fue jalado Yosef del pozo para poder ser sacado y luego vendido. Entonces, prácticamente no hay cosa que no se le vaya al Corbán Pesaj. Entonces, otra más, nada más, así, una más, por ejemplo, dice la Torah, Beshachatu et Pesaj, y ¿qué dice? Beshachatu et Pesaj, la Torah te dice, claro, pues mismo que te lo comas crudo. ¿Para qué te tiene que ordenar la Torah? Le tienes que hacer shejitá al Corbán Pesaj. Para recordar que hubo otra shejitá de engaño. ¿Cuál shejitá? La shejitá de Jacob y la shejitá de los hermanos, como dice el pasuk, Beshachatu seirizim, y Baitbelu etaketonet badam. Le hicieron shejitá a un chivo y lo mojaron de sangre a la ropa de Yosef para engañar a su papá. Entonces, ni una se le va. Pero vamos a la más increíble de todas estas. La Torah te pide que con la sangre del cordero ¿qué hagas? Beshachatu et Pesach, y dice la Torah así: y tomarás un hisopo, utbatemoto badam asher basaf, y lo enjuagarán en la sangre que se encuentra en el saf. Saf es el piso. Pero ¿cómo se dice piso en hebreo? Ritzpa. Muy bien. Y la Torah usa una lashon para decir rarísimo, que agarrarás de la sangre que está en el piso del marco de la puerta. ¿Por qué utilizó la palabra saf? Tal vez te quiere recordar a alguna persona que sufrió muchísimo por culpa de sus hermanos, que ¿cómo se llama esa persona? Yosef. Yosaf. Te viene a recordar la Torah, vas a agarrar esa sangre y vas a ponerla en la puerta de la casa. Porque ¿qué hicieron ustedes, hermanos de Yosef? Expulsaron a su hermano de la casa. Ahora vas a marcar la puerta para que nunca más vuelva a pasar. Para que nunca más se vuelva a ir un Yosef de la casa de sus hermanos. Y entonces vamos a cerrar el círculo. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ya tenemos, miren cuántas relaciones que hay con este Corbán Pesaj. Ok. Y para esto vamos a entender qué quiere decir. Quiere decir que todo el Corbán Pesaj es una manera de cómo redimirse y limpiarse de los errores que tuvieron Jacob y los hermanos de Yosef. Y Yosef mismo en sí, por provocar celo. Quiere decir que ya sabemos la respuesta. ¿Por qué Jacob no fue redimido en la cuarta generación? ¿Saben por qué? Porque la regó con su hermano. Porque hizo sufrir a su hermano. Porque se olvidó. Él comió matzá y su hermano maror. La Torah te viene y te dice, aquí está esta fiesta. Es correcto, pero no le dijo a sufrir a tu hermano. Ella le dio la idea. Jacob vino, claramente tiene usted razón, que aparentemente lo que nos han dicho hasta ahorita, por lo menos, que Rivka fue la que le dijo, por Ruach HaKodesh. Rivka tuvo un Ruach HaKodesh, claramente. Sin embargo, la acción como la hizo Jacob tenía que encontrar la manera de no hacer sufrir a su hermano y hacer lo que su mamá le dice. Ya que a final de cuentas hay una regla así: el que juega con fuego se quema, y el Ben Adam la Javeró es jugar con fuego. Hacer sufrir al compañero, Jajamim lo llaman como jugar con fuego. Y así trae la Gemara, por cierto. La Gemara trae un sipur, un maasé de una señora que recibía a su marido una vez cada 6 meses en su casa. Una vez cada 6 meses recibía al marido en la casa, porque el marido se iba a estudiar Torah tzadik, pero viajaba mucho y regresaba. Una vez se tardó más del tiempo normal y salió ahí a esperarlo. Es un maasé muy famoso. Se paró en la puerta y en el momento en que cayó la lágrima de su ojo, en ese mismo momento el marido estaba subido en una escalera estudiando Torah. En ese mismo momento el marido para en un instante, se cae y se rompe la nuca y se muere. Pregúntanos, Jajamín, espérame, Dios, ¿qué querías tú? ¿Por qué lo castigaste al marido? Por hacer sufrir a su esposa, ahorita va a sufrir más. Respuesta, perdón, el que juega con fuego se quema, pero va a sufrir más. Sí, pero él tocó el fuego. Y el fuego, aunque sea sin querer, metes la mano sin querer. Sin querer, ¿te quemas? Sí, te quemas. Hacer sufrir al compañero es jugar con fuego. Y jugar con fuego, aunque sea sin querer, se quema uno. Aunque sea con intenciones diferentes, se quema uno. ¿Ok? De cualquier manera,
Es muy fuerte esto. Y esa es la idea que vamos a llevar a Pesaj este año. Si nos damos cuenta, entonces bajamos. Aramí Obedaví, Bayer Mitzrayma, Bairu Otano a Mitzrim. Si se dan cuenta, en todas partes mencionamos a nuestros patriarcas que la regaron. ¿Qué hicieron? Bajaron Aramí Obedaví, trabajó a un arameo, a Labán. Y bajó Bayer Mitzrayma. ¿Quién bajó? Bajó Jacob, bajó a Mitzrayim, o los hermanos de Yosef, y Yosef bajaron a Mitzrayim. Bairu Otano a Mitzrayim, nos hicieron malos Mitzrayim, pero todo esto dice al final, Bayotzienu Hashem Misham. Dios nos sacó de ahí. ¿Qué es lo que hizo Dios para hacernos especiales? Ustedes saben que en la noche de Pesaj hay 4 copas. Las 4 copas recuerdan las 4 palabras, los 4 Leshonot de salvación. ¿Cuáles son los 4 Leshonot? Uno es Beotzeti, lo saqué. ¿Nos sacó, Hashem nos sacó? Claramente nos sacó. Beitzalti, lo salvé. ¿Nos salvó? Pues claro que sí. Belakachti, ¿nos tomó como pueblo? Claro que también nos tomó como pueblo. Pero hay una que no se entiende. Begalti. ¿Qué es Begalti? ¿Qué es redimir? ¿Qué quiere decir redimir? ¿Cuál es la traducción de la palabra redención? ¿Qué es la redención? Redimir, ¿está usted de acuerdo conmigo que es corregir una acción previa y quitarle, por ejemplo, una persona que vive un trauma en la vida? Vive un trauma, un choque. ¿Cómo lo redime uno? Lo salva, lo saca espiritualmente, revivenciando la situación, y al revivenciar la situación, él puede más o menos librarla y revivirla y superarla. Entonces, eso es Begalti. Redención quiere decir encontrar la solución a la situación en la que vivimos. ¿Qué situación vivimos? ¿Mitzrayim se refiere acaso? Entonces, en base a esta teoría, no se refiere a Mitzrayim. La redención se refiere aquí a la redención de las acciones de nuestros patriarcas. Y todo lo que comemos el Corbán Pesaj, la manera en que lo comemos, todo es para recordarnos cada acción que se hizo de manera errónea para que tú, Yehudí, hoy no la hagas. No sé si se acuerdan la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con qué? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Al principio dijimos que la Agadá de Pesaj, que la Agadá tendría que estar en Shemot. No está en Shemot, está en Devarim. ¿Y habla de qué? De las primicias, de la declaración. Todavía esa pregunta no la hemos contestado. Vamos a contestarla. Entonces vamos a ver. Quiere decir que todas nuestras acciones que estamos haciendo en el Corbán Pesaj es ¿para qué? Para redimirnos. Redimir quiere decir salir de todos esos errores que hicieron nuestros patriarcas. ¿Cuáles fueron nuestros errores? El error fue no preocuparse de su hermano, no preocuparse por el maror que vivió su hermano. El Corbán Pesaj, ¿cómo se tiene que comer? Al matzot umbrorim yohelú. Tú, judío, en Pesaj no puedes comer matzah y tu hermano estar comiendo maror. Si va a comer, ¿qué quiere decir? No puedes estar tú tranquilo comiendo tu pan y tu hermano sintiendo el sufrimiento. Deja de ser egoísta. ¿Quieres ser mi hijo primogénito? Toda la pelea era por la primogenitura. Si Yosef es el hijo preferido de Jacob, o si Jacob es el hijo primogénito preferido de Yitzhak. Dice Hashem, señores, hasta que no entiendan que todo este pueblo fue creado para la hermandad, para preocuparte el uno por el otro, para que si tú comes matzá, tu hermano no puede estar comiendo maror. Tú vas a comer matzá y maror. Para que si el corbán es poquito, vas a ir y vas a compartirlo. Para recordar las malas acciones que hicieron nuestros patriarcas aparentemente y no repetirlas. De que lo metieron al pozo, no vayas a hacer eso con tu hermano jamás. No te lo comas hervido. ¿Por qué no hervido? Porque recuerda que el pozo de Yosef no tenía, no te vas a comer hervido, porque recuerda que el pozo de Yosef no tenía agua. Y el hervido lleva agua. Todas esas conexiones que dijimos anteriormente, y vamos a la conexión final, que es el lineal del Pesaj. Toda la situación, ¿por qué no acabó con Jacob y luego empezó con Yosef? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Pesaj? ¿Ustedes saben qué quiere decir Pesaj? Ya está en el pizarrón. Sí. Pesaj es brincar, saltar. Pero en hebreo, ¿cómo se dice brincar? Hay muchas maneras de decir en hebreo brincar. Kafat, dileg, que es saltarse, pero la Torah utilizó una palabra Pesaj. ¿Qué quiere decir Pesaj? Esta palabra está compuesta por 2 palabras en sí. Esa es una de las explicaciones más famosas, el Pesaj, pero no voy a esa.
Voy a otra explicación que probablemente sea nueva para todos, y es la explicación siguiente. Acuérdense qué provocó, cómo empezó todo el problema, con Jacob y sus hijos. Jacob le dio a su hijo Yosef una ropa que tenía unas cositas más. ¿Qué él tenía más? ¿Cómo se decía? El ketonet pasim. El ketonet de la ropa de pasim. Pero ¿qué Pesaj quiere decir? Paz, het. Paz quiere decir raya y het quiere decir pecado. Venimos en Pesaj a arreglar el pecado de las rayas. De las rayas que provocaron en la ropa de Yosef. Y vamos a ver un poquito más. La Torah te pide que al corbán lo despellejes y lo amarres a queda, las manos, las dos manos así y los dos pies así y la cabeza en medio. ¿Comparado a qué? Así siempre pensé yo. Sin embargo, tal vez eso nos recuerde un poquito algo interesante. ¿Cómo qué? Como la posición de un bebé antes de nacer. El pueblo de Israel renace con el Pesaj. Renace como un pueblo diferente a los demás pueblos del mundo. Un pueblo que no es egoísta, un pueblo que solamente no ven cada uno por sí mismo, sino todos vemos por todos, que es lo que nos caracteriza como pueblo de Israel. Pero ustedes dicen, bueno, puede ser Corbán, sí, pero se ve un poco más claro. La puerta tenía que estar marcada por sangre por todas partes, por arriba, por abajo, por el medio. ¿Qué es eso? Y luego tenían que salir todos rápidamente. Es la matriz de la madre. Es el renacimiento de un pueblo con un ideal nuevo. ¿Cuál es el ideal nuevo? Ya no nos vamos a comer yo matzá y tu maror. Yo voy a sentir el maror que tú sientes y tú vas a comer la matzá que yo como. Y todos vamos a ser uno, unificándonos. Y por eso, como les dije, Pesaj es el tikún del paz de la ropa que provocó los pasim, el het que provocó el hecho de provocar envidia entre los hermanos. ¿Ok? Y por eso la Torah empieza, después de esa perashá, inmediatamente diciendo, cuando salen de Mitzrayim les dice, señores, es el primer mes del año para ustedes. ¿Cuál primer mes del año? Porque somos una creación nueva. Y si somos una creación nueva y salimos como nuevos, ¿qué somos en ese momento? ¿El hijo qué? El hijo primogénito de Hashem. ¿Qué significa ser el hijo primogénito de Hashem? Y con esto ya vamos a acabar porque es algo increíble. ¿Qué es un primogénito? Ustedes saben, cuando una persona tiene hijos, son dos personas de una generación, el primer hijo es el más cercano a su generación, ¿correcto? Es el hijo primogénito. Es como si le digo yo de repente a mi hijo chiquito, le digo, oye, pásame el cassette de ahí. ¿Qué es un cassette? Un cassette. Todavía si me dices un CD, me lo entiende, pero un cassette. ¿Qué es un cassette? Eso les digo a mi hijo chiquito. Pero mi hijo grande todavía vivió un poquito los cassettes. Le digo, pásame el cassette de ahí. Y mi hijo grande es aquel que le puede explicar a mi hijo chiquito que es un cassette. Ya que yo vivo en otra generación y mi hijo grande todavía llegó a tocar parte de mi generación, es el más cercano a la edad de los padres. Dios les dijo al pueblo de Israel, ustedes son mi hijo renacido, son mi hijo primogénito. Ustedes son mi Bení Bejorí. Esa es la declaración de aquel granjero que viene a traer las primicias, recordándole al pueblo de Israel, señores, somos el hijo primogénito de Dios. ¿Qué quiere decir? Somos el ser más cercano al Creador, el pueblo de Israel. Y por lo tanto, tenemos que dedicar a los hermanos chiquitos. Esa es la finalidad del pueblo judío. El pueblo judío fue creado, ¿para qué? Para pasar la información como hijo primogénito al resto del mundo, a los hijos chiquitos. Nosotros somos, pero ¿cuál es la información que quiere que pase? Y con eso ya finalizamos totalmente. La idea es la siguiente, como dijimos en un principio. No puedes comer matzá tú y maror tu hermano. Tienes que comer matzá junto con tu hermano maror, matzá y maror juntos, y arreglar absolutamente todos esos errores. Porque todos esos errores hicieron que se vuelva a repetir y no se cumpla en la cuarta generación con Jacob Avinu toda esa situación, sino se tenga que repetir otra vez más en Mitzrayim hasta que el pueblo de Israel entendió que era uno. Y eso es lo que pasó en Matan Torah. Todos ya salieron el pueblo de Israel que Ishehad, Belebehad. Cuando todos son uno, como una persona y un solo corazón, entonces ese es otro Pesaj. Pesaj quiere decir
Pesaj me voy a preocupar por mi hermano, que no se ponga celoso, que no te falte nada. Matzá quiere decir que como yo, pero no puedo comerla sin maror. ¿Por qué? Porque si mi hermano siente maror, tengo que sentirlo yo también para buscar cómo ayudar.